público en todas las conferencias del ciclo. Finalmente les pedimos, por favor, que no compartan a personas que no se encuentren inscritas debido a la limitación de los cupos que se han habilitado para presenciar las charlas, que se realizarán durante la conferencia. Igualmente les informamos que serán subidas al sitio de la UPAP en YouTube. En el día de la fecha, la conferencia magistral se encuentra a cargo del doctor Rodolfo Barra, quien disertará sobre la redeterminación de precios y la emergencia económica. Es un gran honor para mí, doctor, presentarlo, y quien en apretada síntesis es abogado y doctor en ciencias jurídicas, egresado de la Universidad Católica Argentina, es máster en Derecho Administrativo profundizado de la Universidad de Buenos Aires. Dentro del ámbito académico, es profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, actual profesor emérito, es profesor titular de Derecho Constitucional 1 y de Derecho Administrativo 1 de la Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Derecho Público y Ciencias Políticas. Director de la especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata desde 2009. Director de la Diplomatura en Contratos del Estado e Infraestructura Pública en la Universidad Austral. Conferencista en el país y en el extranjero, autor de numerosos libros y artículos de su especialidad. En el ámbito de su actuación pública, ha sido juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el 25 de abril de 1990 hasta el 20 de diciembre de 1993. Fue vicepresidente a cargo de la presidencia del tribunal. Constituyente nacional por la provincia de Buenos Aires desde el 13 de mayo hasta el 24 de agosto de 1994. Ha sido ministro de Justicia desde el 16 de junio de 1994 hasta el 10 de julio de 1996. Ha sido también vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación, Honorable Senado de la Nación, desde el 12 de agosto del 98 hasta septiembre de 2001. Ha sido presidente de la Auditoría General de la Nación desde el 13 de diciembre de 1999 hasta el 1 de febrero del año 2002. Doctor Barra, es muy grato para nosotros contar con su presencia en esta actividad y poder aprender de toda su experiencia. Sin más que agregar por mi parte, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo reitero los agradecimientos que tuve ocasión de formular en el acto de homenaje al doctor Casañe, mi querido profesor y maestro. Así que doy por reproducidos el agradecimiento a la universidad, a la Fiscalía de Estado y a todos ustedes, colegas, especialmente el doctor Plaza, que ha sido quien me ha invitado, que han tenido entonces la amabilidad y la generosidad de permitirme estar aquí hoy. Muy bien, vamos al tema. El tema, primero, creo que hay que situarlo en su marco general. Y yo creo que no es solamente la redeterminación de precios, porque la redeterminación de precios, por supuesto que es muy importante económicamente, pero desde el punto de vista jurídico de la institución es un tema pequeñito. A mí creo que esto tiene que estar vinculado o estudiado desde una perspectiva más amplia, y esta es la de la ubicación de los riesgos en el contrato administrativo. Pensando en los contratos de larga duración, por supuesto, como son los más importantes, el de obra pública, el de servicio público, la concesión de obra pública, también los contratos de suministro, que suelen ser igualmente de larga duración. Yo creo que solo podemos excluir de este aspecto, de esta ubicación en el problema de valga la redundancia, de la ubicación de riesgos en el contrato administrativo, a los contratos de caja chica, bueno, que son compras inmediatas que se realizan
y que no tienen otra formalidad en definitiva que la obligación de rendir cuentas que tiene el órgano encargado de la caja chica, que tiene a su cargo el órgano encargado de la caja chica. Pero después, en todos los contratos, este es un problema vigente, también en el derecho privado. En un contrato de larga duración, las partes realizan una cierta especulación. No solamente contratan pensando en lo que le conviene aquí y ahora, sino, bueno, lo que va a ocurrir en el tiempo, las perspectivas de poder disfrutar, utilizar lo que está contratado, muchas alternativas que están dentro, en general, de lo previsible, las cuestiones absolutamente sobrevinientes, imprevisibles, tienen otro tratamiento, pero también dentro de lo subjetivo. Me arriesgo mucho a tal cosa, me arriesgo menos a eso, pienso que con este riesgo que asumo voy a obtener mayor beneficio, el riesgo vale mayor precio, el poco riesgo tiene menor precio. En todo contrato las partes ubican riesgos, en todo contrato, insisto, de larga duración y de contenido económico, aunque ahora, como muy bien lo aclara el Código Civil, contrato es siempre un convenio con contenido patrimonial. Los convenios o los acuerdos sin contenido patrimonial no son contratos. Esta es lo que las partes en cualquier contratación analizan. Lo que pasa es que en un contrato privado, entre Juan y Pedro, o entre una gran corporación y otra gran corporación, no importa, lo que importa es que sean intereses privados, contratos que se solventan con fondos propios del particular, o sea, fondos de la parte, fondos privados, en el sentido de que no están abiertos al público, que no son para lo público. En estos contratos, la subjetividad, el riesgo, alcanza una dimensión importante. En definitiva, depende de la voluntad de cada una de las partes y se expresa en el acuerdo de voluntades. Esto no es predicable en la contratación administrativa, donde precisamente los fondos con que se solventa el contrato son fondos públicos. No son de particulares, sino son los fondos generales, son los fondos del Tesoro de la provincia, del Tesoro del municipio, del Tesoro de la nación, que, como ustedes muy bien lo saben, la Constitución Nacional lo dice y en todas las constituciones, estos fondos se integran de muchas maneras, pero fundamentalmente con los impuestos, es decir, es dinerito nuestro que no pagamos voluntariamente, como cuando compramos acciones de una empresa, sino que pagamos forzadamente. No pagamos como cuando compramos acciones de una empresa para ser dueños ideales de un pedazo, lo digo entre comillas, del patrimonio de una sociedad, y para tener un título que puedo vender en el mercado cuando se me ocurre, sino que lo pago simplemente porque soy parte del todo y porque tengo una obligación legal, que también es una obligación moral, de atender a los gastos del todo. Yo cuando pago impuestos, pago por cosas que lejanamente me benefician, muy, muy lejanamente. Supongamos que la nación hace una obra pública, una ruta, que vincula a la provincia de Salta con alguna provincia vecina. Entonces, una ruta. Apagó el micrófono el doctor. Perdón, No, ahí se está apaga de solo, nuevo. Se Ajá. apaga solo. Yo no toco Escuchamos nada. hasta el tema de la ruta.
escondo las manos, porque yo no toco nada, no toqué, se apaga solo esto. Es un traidor. Bueno, le decía que entonces imaginemos una ruta interprovincial que está a 3.000 kilómetros, 2.000 kilómetros de donde yo vivo, y que une un pueblo tal de una provincia con un pueblo tal de otra provincia, que allá tendrá mucha o poca importancia. Bueno, esto es una cuestión que lo decide la administración, pero que yo no voy en la vida a usar. Nunca la voy a usar esa ruta, nunca. Y sin embargo la estoy pagando. Un 0,00000x del costo de esa ruta la pagué yo con mis impuestos. Como pago el 0,00x del costo de educar a un alumno en la universidad, a donde yo ya fui y donde ya no voy a ir más, o a un colegio primario, etcétera, etcétera. Bueno, y que todo esto es justo, es un tema de absoluta justicia. Pero no tengo yo un beneficio estrictamente mío, directamente mío, inmediatamente mío. Mediata, indirecta, siempre lo tendré, porque vivo en una buena comunidad. Pero inmediata y directa, no. Cuando compro acciones, sí lo tengo. Entonces, aquí el papel del Estado, hablando del Estado, de la administración pública, del gobierno en general, el gobierno en nuestro sentido constitucional, que es integrado por los tres poderes, no el gobierno en el sentido del sistema parlamentario, que el gobierno es la administración, ¿no? O que está encima de la administración. Tiene que tener cuidado porque administra esos fondos que incluso no los ha obtenido por una relación voluntaria, sino por una relación forzosa, que los ha recaudado según el criterio de la igualdad y proporcionalidad de las cargas públicas. En realidad habría que decir de la igualdad proporcional. Es una igualdad proporcional, y que entonces debe gastarlos conforme a ese mismo criterio. Entonces acá el problema de la ubicación de los riesgos adquiere una dimensión distinta, porque en un contrato privado juega en la autonomía de la voluntad la subjetividad de las dos partes. En el contrato público, la parte pública no puede tener subjetividad, porque está arriesgando algo que no es suyo, está arriesgando algo que puede dar lugar, esa toma de riesgo, a un esquema de corrupción, un problema que hoy en todo el mundo se discute y en todo el mundo se trata de combatir, y que puede dar lugar a un desastre para el Estado, para las finanzas del Estado. Entonces, la administración prefiere normalmente asumir los riesgos. Y además los asume por otra razón. En el contrato privado, el contratista contrata en definitiva con quien se le da la gana. Obviamente tiene dos limitaciones, por lo menos. Una, la del sentido común. Nadie va a contratar para perjudicarse. Nadie va a comprar por 10 lo que vale 5, sabiendo que vale 5. Esas son las reglas de mercado. Pero puede comprar por 10 lo que vale 5, si quiere. Por eso solo el contrato no va a ser inválido, salvo que haya prodigalidad o un vicio en la voluntad. Pero si no, el contrato no es inválido. Es muy difícil que ocurra, pero puede ocurrir. O los límites de orden público, sobre todo en la protección en la garantía, en la ejecución del principio de no discriminación. Yo puedo discriminar si me da la gana, pero cuando la discriminación toca un tema comunitariamente sensible, mi gesto individual, mi capricho individual, incluso mi actitud
antipática, si ustedes quieren, repulsiva, individual, pero bueno, si la quiero tener, la tengo, en ciertos casos se convierte en una afrenta social. Por eso el artículo 43 de la Constitución defiende también los derechos de incidencia colectiva y está pensando, sobre todo, es uno de los supuestos que expresamente contempla el de la no discriminación, o el de la reacción a la discriminación. Bueno, salvo esas dos limitaciones, en particular contrata con quien se le da la gana, y la administración no puede contratar con quien se le da la gana. Tiene que contratar con la oferta más conveniente. Y la oferta más conveniente no es un dato subjetivo, es un dato objetivo. Piensen ustedes en esta muy buena ley que tiene Salta, la 8072, porque yo no la tengo impresa, pero entonces dice que la adjudicación recaerá en la oferta que resulta más conveniente. Y el artículo 59 del reglamento de esta ley, bueno, reglamenta este artículo 39, habla de que para esto tienen que tomarse en cuenta criterios objetivos de adjudicación, o sea, criterios objetivos. Remarquemos esto, la palabra objetivo. Ustedes ven que ya no hay subjetividad. No puedo hablar, bueno, yo pienso que aquí no va a ocurrir tal cosa, o que va a ocurrir tal cosa, y entonces me arriesgo. No. La oferta más conveniente para mí, Rodolfo Barra, cuando va a comprar algo, es la más conveniente según mi criterio. Una oferta para mí puede ser más conveniente porque es más barato o porque la chica que vende los caramelos debe estar media ciega o media loca y me guiñó un ojo. Tiene que estar ciega para que... Bueno, como está ciega, me guiñó un ojo y yo creí que era por otra cosa y entonces estoy contento de comprarle los caramelos. La oferta más conveniente para mí es cualquier criterio. Siempre contrato con el que me da la gana. Para una gran corporación también, porque aunque tengan también sus pliegos de contrataciones y sus regímenes de contrataciones, lo importante es que los errores del gerente que está comprando o del CEO, las desviaciones de ese pliego, no necesariamente, salvo que haya colusión, van a llevar a la invalidez del contrato. Probablemente van a llevar al despido del CEO o del gerente, pero no a la invalidez del contrato. Y probablemente el despido del CEO o del gerente va a ser pagándole una buena indemnización, porque normalmente las empresas no quieren litigar en un juicio laboral por indemnización con funcionarios que han sido de gran jerarquía. En cambio, en el régimen contractual administrativo, en la contratación pública, esto lleva a la nulidad del contrato, puede llegar a la nulidad del contrato por una cuestión que enseguida vamos a hablar. Entonces la oferta más conveniente es la mejor oferta objetivamente considerada, de acuerdo con criterios objetivos de adjudicación, en realidad tendría que haber dicho aquí el reglamento, criterios objetivos de selección, sería más estricta la palabra, pero insisto que la ley esta, que yo la he leído para estar medianamente informado para la clase, para no hacer un papelón frente a ustedes, que son especialistas en esta ley, es muy buena, es muy buena, me gusta mucho. Bueno, no sé quién habrá sido la pluma inspiradora. La cuestión es que la oferta más conveniente es la mejor oferta objetivamente considerada. Es cierto que hay criterios para valorar estos, están mencionados en el artículo 39, en el artículo 59, distintos. Yo puedo estar considerando, dándole más peso a la que
contrata mayor mano de obra, esto en un momento que hay problemas de ocupación, o a la que contrata mayor cantidad de insumos nacionales o maquinaria de fabricación nacional, o a la que es más protectora, cuidadosa con el medio ambiente, o opto por el proyecto que tiene mejor cuidado del medio ambiente, aunque sea un poco más caro. Es decir, no es siempre, no es por el precio la oferta más conveniente. Puede ser la más cara y sin embargo ser la más conveniente. Pero tienen que ser criterios objetivos, razonables, según un buen administrador. La discrecionalidad para elegir uno u otro de esos criterios, de esas razones, a veces está en los pliegos, incluso con un orden de puntuación. Esa razonabilidad tiene que ser demostrable. Estamos hablando de la discrecionalidad, pero la discrecionalidad ustedes saben que no es lo mismo que autonomía de la voluntad. Discrecionalidad para la administración es la elección de un camino válido entre varios posibles, entre varios válidos posibles, no elegir cualquier cosa. Y tiene que estar guiada siempre por el elemento finalidad del acto administrativo, que de esto vamos a hablar después también. Así que entonces, ¿y cómo es una de las técnicas para lograr esta oferta más conveniente basada en criterios objetivos de selección? Bueno, partiendo de la base que el procedimiento de selección del contratista estatal básico, o como principio general es la licitación pública, el mejor instrumento para poder garantizar esto es definir que todos los valores que integran la oferta van a ser establecidos a fecha de oferta, o a una fecha que los pliegos digan, 30 días antes, 60 días antes, y de acuerdo con criterios que sean posibles de conocer por todos. Algo dice el artículo 49 también de la ley, cuando se refiere a alteraciones que se justifican que ocurrieron por acontecimientos que no hayan podido ser considerados oportunamente. Fíjense que muchas veces los pliegos tienen un defecto, que dice, bueno, el contratista declara que conoce todos los posibles vicios del suelo y todo. No, y eso no siempre es válido. Y no siempre obliga realmente al contratista, porque a veces para conocer realmente cómo es el suelo, o sus características principales, digo, suelo podría ser otras cosas, ¿no? Se necesita hacer un estudio previo que lleva meses y que lleva un costo enorme. Y que normalmente la administración lo hace con los contratos de consultoría que sus resultados, bueno, van a integrar el pliego. Entonces nadie puede pretender seriamente que un oferente, cuando por ahí tiene 60 días para preparar su oferta, haga un estudio previo que normalmente lleva 90 o 120 días o más, y que le puede estar costando un valor del 10% del contrato, porque nadie se puede presentar entonces, o lo que se puede presentar tiene que sumarle a su precio una cantidad terrible. Entonces, estas son muchas veces afirmaciones que se hacen en las normas que no son precisamente acertadas. Entonces, fijando un determinado valor de oferta a un momento, entonces todos los datos son objetivos. No solo quiere decir que todos sean iguales, porque yo puedo pensar que la lapicera vale 10 pesos, pero y vale 10 pesos, de acuerdo al mercado vale 10 pesos, puede haber un 10% menos, un 10% más, pero de acuerdo al mercado vale 10 pesos. Y yo le puedo estar pensando en que la voy a valorar en 15. O yo tengo después mi juego para decir cuánto quiero de beneficio,
cuánto es el lucro que espero ganar por el contrato, y bueno, y para alguna empresa será el 5%, para otra el 10%, para otra el 7%, para otra el 15%, y ahí empieza a variar. ¿Cuál es mi situación frente a los gastos generales? Entonces, una gran empresa para una obra chica va a ser muy cara, porque la gran empresa tiene muchos gastos generales. Una gran empresa tiene que contratar grandes obras. Una empresa chica, obviamente, no va a tener capacidad de obra para una gran obra, pero sus gastos generales van a estar más adecuados para las obras chicas. Bueno, entonces, a pesar de que toman valores objetivos de un determinado momento, anterior a la oferta siempre, igual no va a haber igualdad en el precio. Lo mismo pasa con el cálculo del costo financiero. Ustedes imagínense en la República Argentina, porque si pensamos en otros países, con una economía que anda un poco mejor, o en la Argentina, cuando no teníamos inflación, bueno, la tasa de interés puede ser calculada para una obra de 3, 4 años, puede calcularse los costos y la variación de los costos. Sabemos que vamos a tener una inflación de un 1 o un 2% anual, que hoy es alta, pero ¿cuál es la inflación hoy en la Argentina? Es el 40%. ¿Va a ser el 40% si hay una devaluación, como parecería que alguna vez va a tener que haber? ¿O eso no va a provocar un salto hiperinflacionario, como ocurrió, y les habla un viejo, la mayoría de ustedes no lo han vivido, pero yo lo viví, el famoso Rodrigazo, si no me equivoco, de 74-75, ahora me falla un poquito la memoria, se fue 1974-1975, el Rodrigazo, hubo un salto, todos los precios estaban así, y al día siguiente, o la hiperinflación del 89, donde a mí me pasó también de retirar un producto de la góndola a un precio, y cuando llegué seguí comprando, cuando llegué a la caja ya valía más. Me dijeron, no se lo puedo vender a este precio. Entonces, ¿cómo vamos a manejarnos en un país que, gracias a Dios, sin tener guerras ni grandes catástrofes naturales, tiene una economía igual a la de un país devastado por una guerra, pero devastado hace 2 meses, no hace 5 años, que ya se recuperó? Devastado por una terrible guerra hace un mes atrás. Esa es nuestra economía. Entonces, ¿cómo nos manejamos? Imposible. Es imposible de hacer un precio, es imposible de ofertar. Bueno, aún en épocas normales, esto es así. Aún en épocas normales, esto también es así. Entonces, el contrato administrativo estructura una determinada ubicación de los riesgos. Los riesgos por variaciones de costos, de los costos principales que hacen a la prestación contractual, los riesgos del caso fortuito que no impide la continuación de la prestación, sino que la hace más onerosa. Que sería una especie de situación de imprevisión, pero que no es absolutamente imprevisible, porque en definitiva yo voy a construir una obra cercana a un río, ese río tiene momentos de crecida, yo ya sé que puede crecer, pero que en estos periodos no crece y sin embargo creció. Bueno, es un caso fortuito, grandes lluvias. Yo puedo continuar la obra a otro costo. No es el caso fortuito que impide. Los riesgos de las llamadas dificultades materiales imprevistas, que no son ni caso fortuito ni situación de imprevisión, porque en realidad ya están. Creíamos que el suelo era rocoso, y al final no era rocoso, y era
no digo cualquier cosa, ¿no? Pantanoso. Se dan tales y cuales circunstancias que están allí geológicamente de hace miles de años. Pensábamos, ¿quién podía pensar que allí donde vamos a hacer una obra de tendido de líneas subterráneas, o la construcción de un tren subterráneo, o un túnel, y encontramos un yacimiento arqueológico de los indios tales y cuales? Esto pasa mucho en Europa, ¿no? Porque siempre en Italia dicen, sobre todo en Roma, no pueden hacer ninguna obra porque siempre hay un yacimiento de la época del imperio, pero, no de la época de los romanos. Pero también puede ocurrir, como no, en nuestro país. Bueno, esas son las dificultades materiales imprevistas. Si yo tuviese que hacer todo eso, o bueno, otra es en la ciudad de Buenos Aires ha sido siempre muy presente el problema de los tendidos de las obras que se encontraban con tendidos de cañerías de gas o de otras cablerío subterráneo que no estaban en los planos de nadie, no estaban en los planos proveídos por la administración, porque no estaban en ningún plano, se habían perdido, vale a saber. Bueno, esas son dificultades materiales imprevistas que hacen a esta ubicación de los riesgos. Entonces, al ubicar los riesgos en la administración, en realidad, por de pronto, se supone que el contrato en sí mismo se abarata, porque los riesgos pueden no ocurrir, y salvo el mayor costo producto de la inflación, que eso sí es nuestra condena permanente, estos otros pueden no ocurrir. Y yo no le estoy exigiendo al contratista que cargue un 10% más, por ejemplo, un 15% más, para afrontar este riesgo futuro. Y segundo, me permite hacer una adjudicación con una comparación objetiva a fecha de adjudicación. Sobre todo porque evito también hoy un riesgo de corrupción. Si todo queda en la cabeza, todo sería ideal, ¿no? Pero General Perón decía algo muy, muy bueno, que era: los hombres son todos honestos, pero si se los controla, son más honestos. Entonces, esta es una forma de controlar. ¿Y quién va a controlar? Bueno, va a controlar el órgano superior y va a controlar los organismos de control. La Auditoría General de la Nación, bueno, estoy hablando en el caso de la Nación, ¿no? Las provincias que tienen su Tribunal de Cuentas, en la Nación también la Sindicatura General de la Nación, o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción, lo que fuere. Todas ellas tienen, y para controlar, el control significa una comparación entre un dato objetivo y lo controlado. De tal manera que lo controlado tiene que coincidir con ese dato objetivo. Si yo no tengo la regla objetiva, no puedo controlar nada, porque ¿con qué lo comparo para saber si está bien o está mal? Cuando el médico nos analiza y ve que estamos mal del hígado, es porque el médico sabe cómo es el buen funcionamiento del hígado. Yo no puedo decirle, mire, seguramente estoy resfriado y tengo un pus en la cabeza y qué sé yo, porque tengo la nariz larga. El médico sabe que la nariz larga no tiene nada que ver con el resfrío ni con la sinusitis y cosas por el estilo. Pero yo siempre tengo que controlar lo controlado comparándolo con el modelo que funciona bien. Y el modelo que funciona bien resulta de esos datos objetivos, y entonces en base a esos datos objetivos, la comparación que hace el órgano de adjudicación, el órgano que adjudica. Ahí hay una señorita que probablemente no sabe que está siendo filmada, televisada. Yo les digo, si saben, está perfecto, no hay ningún problema, pero como hace gestos, digo, a ver si pasa como lo del diputado no va a pasar, pero que no
tengan cuidado con la cámara, siempre hay que tener prevención. Bueno, entonces, el órgano que adjudica hace la comparación de las ofertas en base a estos datos objetivos. Y fíjense que esta selección, esta oferta más conveniente, es resultado de esta comparación proporcional. En determinadas condiciones, la oferta de A es mejor que la oferta de B. Que es lo mismo que decir A sobre 1 es igual a B sobre 5. Cosa por el estilo. Cuando varía el 1, cuando varía la condición, la oferta de A se puede convertir en muchas más veces mejor para la administración que la oferta de B, pero muchas más veces peor para los intereses de A. No sé si soy claro. Yo pensaba ganar 10 y así me adjudicaron. Frente a estas nuevas condiciones, paso a ganar 1. Si yo hubiese sabido esto, mi oferta hubiese sido distinta. Entonces la comparación que hacen con B, que B tenía previsto ganar mucho menos, está mal hecha. Por eso yo puedo pedir la revisión del contrato en el futuro, si ocurren las condiciones que obligan a ellos, sin violar la igualdad de los oferentes, el principio de igualdad de los oferentes. La ley 8072 dice muy bien, a ver si lo encuentro, bueno, acá está, el artículo 40, dice, los actos administrativos dictados en los procedimientos de contratación, actos administrativos. Entonces, la ley, como reglamento de contrataciones nacional, reconoce que en la contratación, y yo creo que la expresión procedimiento de contratación es para toda la vida del contrato, tanto en su etapa genética como en su etapa de ejecución, se dictan actos administrativos. El contrato se estructura en una cadena de actos administrativos que entre sí se ligan, podemos decir se coligan. ¿Por qué? Porque se liga el acto antecedente con el consecuente y el consecuente con el antecedente. Pero, ¿de qué manera? Lo hacen trasladando de uno a otro sus elementos esenciales. Ustedes saben muy bien que el acto administrativo, y esto ha sido, por ejemplo, en la legislación nacional, realmente un acierto grandísimo, que creo que se lo debemos a Marienhoff, en el artículo 7 enumera los elementos del acto. Esto nos permite separar cada elemento y analizarlo separadamente. Nos permite saber que la causa, cómo es, la motivación, el procedimiento, la competencia, etc. Lo desguazamos y lo analizamos. Cada uno de estos elementos se va trasladando de acto antecedente a acto consecuente. Por ejemplo, esta ley 8072 y su reglamento exigen la inscripción en los registros respectivos de contratistas. El oferente A no se inscribió. Presenta igual la oferta. Nadie dice nada, ni tampoco dice nada la administración. El oferente A resulta adjudicatario porque, por ejemplo, tenía menor precio. Pero acá, en el momento en que se admitió su oferta, ese acto de admisión tenía un vicio en la causa, porque estaba violando los antecedentes de hecho y de derecho. El de derecho es el reglamento que impone la registración, el de hecho no está registrado.
Entonces, ahí está la estructura de la norma, ¿no es cierto? Hipótesis fáctica no está registrado, consecuencia jurídica no puede ser oferente. Esa se violó. Llegó a la adjudicación. ¿Yo puedo decir que está precluida la cuestión? No. La adjudicación sigue teniendo el mismo vicio en la causa, en la misma causa, no está registrado. La causa del acto de admisibilidad es la misma causa del acto de adjudicación en este aspecto. Además, el acto de adjudicación tiene otros elementos de causa, el precio, la comparación. Esta comparación se tiene que continuar en el tiempo. Si este dato no es objetivo, ¿cómo sé yo cuál es la causa precio? La causa que hace a los elementos que permiten seleccionar a la mejor oferta, a la oferta más conveniente, que llevan a que un administrador razonable, un buen administrador, diga que la oferta de Juan es mejor que la oferta de Pedro. Un defecto que tiene esta ley que tanto yo estoy alabando, ya estoy encontrándolo, es en el artículo 49. Esto tiene, si yo tuviera la ley, lo hubiera podido imprimir, claro, estoy en un lugar ajeno a mi medio y no tengo impresora, pero la estaría viendo así, sería mucho más rápido. Cuando la busco acá en la computadora es mucho más lento, nada más que esto sí me beneficia porque si no tuviese computadora y wifi nunca hubiera encontrado ahora la ley para dar la clase. Precios. Dice, los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables. No, no son invariables. La misma ley está haciendo que no sean invariables. Esto es un criterio dogmático que no tiene realmente aplicación práctica. Y una de las... en general las variaciones son excepcionales. Hay algunas más comunes que son producto de modificaciones que la administración impone. Bueno, ahí es lógico que los mayores costos derivados de la modificación sean asumidos por la administración, por lo menos a partir de un determinado porcentaje, porque otro error que está en la ley, pero esto también está en la ley nacional, es hablar de que puede haber contrato de obra pública, por ejemplo, por ajuste alzado, cuando en realidad el ajuste alzado es un imposible, porque el ajuste alzado verdadero, que ni siquiera existe ya en el derecho civil, es, no me importa, yo contrato tal construcción de una casa, de un galpón, de lo que sea, y vale 100 pesos. Usted me lo tiene que hacer 100 pesos en 100 días. No me importa lo que pase, no me importa si usted finalmente me lo hace con esas características, con todo tal como está contratado, y a usted en realidad le salió 15 pesos, yo le voy a pagar 100. Si a usted le salió 200 pesos, yo le voy a pagar 100. Porque ese es el contrato de ajuste alzado. Eso no está en la obra pública. Eso no está en la obra pública. Porque en un contrato de ajuste alzado no admite, por ejemplo, modificaciones ordenadas, sin efecto en los precios por el comitente. No lo admitiría nunca, porque sería la contradicción, sería muy injusto. En cambio, en la obra pública es de la naturaleza que el comitente imponga modificaciones que, superado un determinado nivel, un determinado porcentaje, permite que el contratista sea compensado por esa modificación. Y lo mismo si las modificaciones son en disminución, porque superado un determinado porcentaje, el contratista primero está obligado a cumplir con la orden de modificación. No puede decir, no, a mí no me descuente, porque me va a descontar también del precio. Ese sería el efecto. Dice, no, yo contraté esto porque era un contrato de esta magnitud y yo tenía tal ganancia. Si usted me disminuye, me va a disminuir mi ganancia y la importancia del contrato. Me está
me está perjudicando. Bueno, eso no lo puede decir, tiene que soportar ahí la decisión de la administración con una reducción de precio. Pero salvando estas modificaciones o situaciones que, donde hay derecho a prórroga, el contratista tiene derecho a prórroga y entonces esto le permite también reclamar las nuevas condiciones económicas del momento en que efectivamente se realizaron los trabajos. Realmente la cuestión que más incide en la ecuación económica financiera del contrato es los mayores costos del mercado. Fíjense que dice el artículo 69, no serán reconocidos mayores costos provenientes de las oscilaciones normales de los mercados. Bueno, esto ha sido ya contradicho por el régimen que llamamos de redeterminación de precios, que es una forma de neolenguaje, como el de 1984 de George Orwell, es un neolenguaje para decir variaciones de costos o reconocimiento de variaciones de costos. Claro, lo que pasa es que todavía está vigente la norma de la ley de convertibilidad que había declarado derogadas y prohibía, por razones de orden público, como norma de orden público, todo régimen de variación de costos, de actualización de contratos. Claro, con la convertibilidad esto era absurdo, mantener sistemas de variación de costos. Lo que se quería era llegar a un momento de estabilidad. Pero tal como estamos, esto es imposible en el día de hoy. Mire, en la práctica, antes de 1989, incluso antes de la hiperinflación, había dos sistemas de certificación. Mejor dicho, había un solo sistema de certificación con dos tipos de certificados principalmente. Uno era el certificado de obra básica, que era el que se hacía sobre los valores del contrato. Entonces, ustedes saben muy bien que durante la evolución de los trabajos, de acuerdo con el plan de trabajos, al cual se complementa con el plan de certificación, bueno, durante un determinado momento del plan de trabajos hay que construir el 5% de la obra. Entonces esto supone que, lo digo en números bastante rudos, que le voy a pagar el 5% del contrato. Bueno, este era el certificado de obra básica. Y después está el certificado de variación de costos. A los trabajos hechos durante ese periodo de certificación, en la medida que no haya mora del contratista, es decir, no esté retrasado, se le aplica el régimen de variación de costos que se haya establecido en el contrato. Originalmente en la ley 12910 era por comprobación de costos efectivamente cumplidos, y después, como esto era un lío, bueno, se fueron aplicando sistemas de indexación, sistemas de, ¿cómo se llama?, fórmulas matemáticas. Pero lo que llegaba a ocurrir es que si el certificado de obra básica era 10 pesos, el certificado de variación de costos era 1000. Porque la inflación era tal, aún antes de la hiperinflación, que daba estos resultados. En la hiperinflación hubo toda una regulación de decretos durante el gobierno del presidente Alfonsín, que ya estoy hablando a partir del 1988 y el verano del 88 al 89, que permitía renegociar el contrato y renegociar la renegociación.
con el cambio de los parámetros de las fórmulas de variaciones de costos que habían sido pactados en los contratos, porque no había fórmula que resistiese. Fíjense lo que dice el artículo 69 del reglamento de la ley 8072. A fin de asegurar la objetividad y la igualdad en el transcurso de la contratación. Lo que le decías antes, ¿no? El procedimiento contractual es todo el tiempo y yo puedo ver si hay igualdad. ¿Igualdad con quién? Bueno, la igualdad no solamente entre las partes, sino la igualdad con los otros oferentes a los que yo los gané en unas determinadas condiciones. Entonces, para asegurar la objetividad y la igualdad, dice, evitando la cotización de expectativas o especulación alguna, los pliegos podrán incorporar mecanismos objetivos de análisis de mayores costos con remisión a datos, índices o fórmulas oficiales. A veces se utilizaban fórmulas simplemente porque, tomando parámetros para la fórmula, inclusive cuando no tenían nada que ver con los elementos que iban, las materias primas que iban a ser utilizadas en el contrato. Lo normal es que uno en una fórmula de reajuste tomara en cuenta el valor del combustible, porque bueno, esto iba a tener mucha incidencia en el contrato, seguro. Supongamos que es una obra de construcción de un edificio de muchos pisos, bueno, el valor del hierro, el valor de la madera, sobre todo con todo el tema del encofrado y demás, que se tiene que tomar en cuenta. Pero a veces se tomaba el dato de la cotización del carbón, no tenía nada que ver, en el mercado de Londres. ¿Y por qué? Bueno, porque se había visto que reflejaba la variación de costos de una determinada manera. Esto, por supuesto, era de competencia de los actuarios y de los economistas, ¿no? La fórmula de variación de costos estaba normalmente en los pliegos de bases y condiciones de la licitación, porque entonces yo ofertaba y ponía un precio teniendo en cuenta el valor de esos elementos del contrato hoy y el funcionamiento de la fórmula, como había sido en el tiempo. Esto me permitía dar un dato objetivo de contratación. ¿Esto evitaba litigios? No, no evitaba litigios. No evitaba litigios porque no los evitaba totalmente. ¿Pero por qué? Porque el problema inflacionario, cuando es agudo, significa que el país no tiene moneda. Las otras causales, los otros riesgos que se ubican, como les decía yo, son más o menos excepcionales. Estos sí no traen grandes dificultades de litigios. Pero este que es permanente los trae siempre. ¿Por qué? Porque el país no tiene moneda, y si el país no tiene moneda, no tiene contrato. No hay acuerdo, no sabemos cómo combinar. Los contratos privados hoy pueden subsistir porque pueden ser fijados en dólares. Igual allí hay una fuente de conflicto porque el nuevo Código Civil tiene una norma muy desafortunada que permite interpretar que yo puedo pagar en pesos al tipo de cambio oficial. Claro, eso, pobre, yo estoy siendo injusto con los redactores del Código Civil, porque ellos lo pensaron para un país más o menos normal. Pero en nuestro país, el tipo de cambio oficial es 80 y el tipo de cambio real es 150. Entonces, ahí hay una fuente de litigios, porque probablemente el deudor quiera pagar 80 y el acreedor va a decir, no, me
tener que pagar 150. Siempre teniendo en cuenta que se puede cancelar con pesos, aunque la obligación sea en moneda extranjera. Si el Código Civil hubiese mantenido el criterio que resulta de la convertibilidad, no la convertibilidad de dólares, pero la obligación de pagar en la moneda que se contrató, la cuestión sería distinta. Claro, hoy no podría cumplirse porque hoy no hay dólares. El problema es que no hay moneda y entonces al no haber moneda el litigio es constante. Bueno, hoy estamos pasando la emergencia y la emergencia produce seguramente que hay muchas obras paralizadas, otras están continuando felizmente, pero la estructura económica de muchos contratos debe estar destruida y hay que pensar también que el país necesita de grandes obras, que hay que ver si las empresas nacionales están en condiciones de hacerla, y tenemos que ofrecerle a los inversores extranjeros criterios objetivos que puedan cumplirse. Creo que esto sería para una charla de varias horas después para encontrar los caminos. En todo caso, en otra clase especial, por ahí si tenemos oportunidad de hacerla, podemos hablar de esto. Bueno, por ahora nada más porque ya hace una hora que estoy hablando. Muchas gracias y estoy para las preguntas. ¿Dónde está nuestra Ahí se conductora? el micrófono. Muchas gracias, doctor, por la clase, muy interesante. Y bueno, queda abierta el chat para las preguntas. Si alguno de los presentes quiere hacer una pregunta al doctor, por favor escríbanlas que yo se la transmito. Bueno, a ver, veremos. Si alguno tiene alguna duda, algo más para preguntar, lo pueden hacer mediante el chat. Ahora, disculpe, doctor, bueno, estaba surgiendo, me mandaron un cuestionamiento, digamos, en el sentido de, acá está, en los contratos de obra pública de corto plazo, ¿se podría aplicar el sistema de ajuste alzado absoluto? Tendría que ser un plazo muy corto. Pienso que sí, que sería posible, pero tendría que ser algo de un mes, una cosa por el estilo. Pero también en nuestro país en un mes pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero sí, en un contrato de plazo muy breve podría ser, es cierto. Sí. Entonces, el sistema que más se ajustaría sería por unidad de medida y determinarlo básicamente con una fórmula, Sí, o cuál en sería en este general momento. la doctrina habla de un ajuste alzado relativo o parcial, pero los contratos terminan siendo una suerte de unidad de medida. Claro, exactamente. Yo creo que en una situación como la que está la Argentina, haría contratos de costa y costas. Entonces yo le digo, donde yo solamente voy a el criterio del precio va a ser el porcentaje del beneficio. Yo voy a querer un 10%, un 15% o un 5% de costas. Después el contrato va a salir lo que salgan los elementos. Yo te voy a certificar mensualmente, o el periodo que digamos, el valor de la mano de obra, de esto, al valor de ese momento. Sobre esos valores te aplico tanto por ciento del beneficio, que es el que resultó de la adjudicación. Esto reduce un poco la litigiosidad, tiene un gran inconveniente, que es el inconveniente presupuestario, ¿no? Pero de todas maneras, con una fórmula de reajuste también estamos con el problema presupuestario. Porque lo que pasa es que con gran inflación tampoco hay presupuesto. Claro, Ya durante la época de hiperinflación ni se aprobaba el presupuesto. ¿Para qué íbamos a querer presupuesto si este año no no tenía tenemos ningún valor? presupuesto en ¿Cómo? Nación.
que este año no se había aprobado el presupuesto nacional. Sí, sí. Otra consulta, doctor, ¿qué pasa con la redeterminación de precios cuando hay incumplimiento de plazos por parte del contratista? ¿Cuál es su opinión? El incumplimiento de plazo siempre lleva como efecto el congelamiento. La redeterminación de precios es un régimen de variaciones de costos, nada más que fijados por una norma general que es el decreto de redeterminación de precios. Pero es un sistema de variación de costos, es una cuasi fórmula porque le está dando determinados rubros que son los reajustables, etc. El sistema depende del plan de trabajos, porque el plan de trabajos es el que le va a decir a la administración cómo va a gastar en esa obra durante el tiempo de ejecución de la obra. Entonces, la principal sanción del contratista por no cumplir el plan de trabajos, aparte de las multas, es que No puede redeterminar. no puede reclamar la variación la va a poder reclamar solamente la que se hubiese, la del momento en que debió hacerlo. Si él tenía que hacer la obra en el periodo 1, ese pedacito de obra, ¿no? Y lo hizo en el periodo 2, se le va a reconocer la variación de costos del periodo 1. La diferencia entre el 1 y el 2, no. Claro. Otra consulta, le digo, Ten ¿o en quiere cuenta que agregar puede algo más? ser, Disculpe. puede ser, el programa puede ser por barras, entonces puede haber distintos regímenes de variación de costos para cada una de las barras de avance de obra, o de los avances parciales de obra. Hay una de las participantes pregunta si hay antecedentes de contratos en los que se aplicó esa modalidad. Calculo que es la que usted mencionaba de costes y costas. Los contratos de costo y costas generalmente se aplican a contrataciones que tienen una arquitectura difícil, muy especial. Supongamos una obra de restauración de un viejo palacio. Entonces, donde hay que encontrar los herrajes especiales y todo un trabajo de yesería que requiere de artesanos. Eso es muy difícil de valorizar, tanto para la administración como para el contratista en el momento de la selección. En este tipo de obras se suele utilizar el costo y costas. Si no, en general ha sido dejado de lado, pero habría que ver su utilidad, lo tendrían que analizar los especialistas, los economistas y los actuarios en una situación de gran inflación. Si no, no sería conveniente en una situación de gran inflación. Otra consulta, doctor. ¿Cómo evitar en el contrato de obra pública que existan acumulación de redeterminaciones de precios cuando hay inflación o se ajustan los precios al cambio del dólar? ¿Conoce algún mecanismo? Calculo que es por las redeterminaciones que se hacen, digamos, no definitivas, parciales, y que después se hace una redeterminación final conforme el nuevo decreto 691, bueno, lo hacía la 1295 en su momento, pero pregunta si había algún mecanismo, si usted conoce algún mecanismo para que no se acumulen tantas redeterminaciones de precios. Que se superpongan, que se sumen unas a otras, dando un resultado mayor de lo que varió realmente. No, me parece que la pregunta es, lo que pasa es que se hacen muchas redeterminaciones parciales de obra y después se hace una redeterminación final de la obra. Claro. Bueno, para eso está el sistema de certificado final de cierre de cuentas, donde se hace toda la cuenta del contrato. Y de ahí tiene que resultar siempre en valores constantes, para lo cual se tiene que utilizar la misma fórmula del contrato, si se pagó de más o se pagó de menos. Claro.
Otra consulta, doctor. Ante la diferencia y falta de acuerdo de las partes contratantes, ¿usted qué considera más transparente y expeditivo para la resolución del conflicto? ¿Que el mismo se dirima en un juzgado contencioso administrativo o en un tribunal creado por la propia ley de contrataciones dependiente del Poder Ejecutivo? O sea, si se crearía un tribunal especial, digamos, a los fines de resolver estas situaciones. Nosotros tenemos, en la ley 8072 está creado un tribunal administrativo de resolución de conflictos contractuales. No sé si está funcionando realmente en la práctica en la provincia. En general se trató de tener y lo está en todos los países no sé si en todos los países del mundo, uno exagera, pero en muchos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, en el sistema federal, en los países europeos, tienen tribunales de resolución de conflictos administrativos. En Estados Unidos es la Court of Claim. Tienen la ventaja de ser tribunales especializados, que como tienen esta única competencia, no están sobrecargados de trabajo al sumarle las otras competencias propias del contencioso administrativo. Por ejemplo, la experiencia del contencioso administrativo federal, bueno, allí tratan temas tributarios, temas de empleo público, impugnaciones de actos administrativos por 1001 cuestiones y además los contratos. Entonces el juez y la Cámara están cargados de cosas y el Tribunal Administrativo esto lo limpia un poco y aprovecha la especialización de los miembros. En el orden nacional, la ley 12910 había creado un tribunal arbitral para resolver las cuestiones de variación de costos, que funcionó desde la ley, que yo creo que habrá sido del año 47, 1947, hasta mediados de la década del 90, o sea, funcionó 50 años, con bastante éxito. Era bastante rápida y se integraba por 3 árbitros designados por el Estado y a sueldo del Estado, pero uno de ellos era propuesto por la Cámara de la Construcción, por la entidad gremial de los empresarios. Esta ley, este tribunal derivó hacia esa época en un tribunal más amplio, un verdadero tribunal de resolución de conflictos contractuales. Y en el año 2000, hacia mediados del año 90, ¿no? En el año 2002, 2003, 2007, no sé, cuando surgió este problema con la Corte y se hizo el juicio político a la Corte, en ese momento la Corte Amplia, no la llamamos Corte Amplia, Corte Mediana, la de 7, Corte Chiquita, la de 5. Hoy vamos a tener una Corte grandota, muy grandota, después de 27, 150.000. Después se van a arrepentir, si no la mejor, es de 3 miembros. Porque nuestro país tiene todas estas variantes de humor. Bueno, como la excusa que se tomó para el juicio político era que la Corte había dicho que las decisiones de este tribunal, como era arbitral, no eran recurribles por vía extraordinaria a la Corte, por vía extraordinaria directa a la Corte, para lo cual había jurisprudencia que sí, que no, de la propia Corte en la historia, ¿no? Y para los senadores, los diputados y senadores, esto fue una cosa monstruosa que justificaba el juicio político. Imagínense ustedes, bueno, no merece análisis. Entonces, para el gobierno nacional, para darle un poco de tinte de cierta razonabilidad y no de mera desviación de poder y acto autoritario de aquel juicio político, derogaron la norma y disolvieron este tribunal. Entonces no tenemos más tribunal de resolución en el orden federal. Creo que es un error,
me parece que estos tribunales son muy útiles, que sean designados los miembros por la propia administración pública, no es tan grave en la medida que también los jueces tienen una designación pública, ¿no es cierto? Y si se le da participación para el nombramiento a las cámaras empresariales, que tienen también entonces intereses allí, y sobre todo cuando de la decisión de estos tribunales pudiera haber una suerte de recurso de casación, cuando fueran, bueno, como lo dice el Código Procesal, nada más que el Código Procesal lleva la impugnación de los laudos arbitrales al juez de primera instancia, no directamente a la Cámara, tendría que ser por razones de vicio grave de derecho, y no mucho más, vicio grave de derecho, tratando de excluir, hay que encontrar una fórmula para excluir el concepto de arbitrariedad, porque si no nunca se termina la historia. Pero a mí me parece que es una buena solución, y que la decisión de esta especie de Court of Claims para aplicar el criterio norteamericano, la posibilidad de su impugnación tendría que ser muy, muy restringida, porque si no, no tiene sentido. Si no, es duplicar el tiempo y los costos. Otra consulta, doctor. Le preguntan qué cláusulas deberían incorporarse en las leyes de contrataciones vigentes que contemplen de forma más adecuada las situaciones de pandemia o de catástrofe. Yo creo que lo mejor en esto son las cláusulas generales, porque si usted empieza a ser muy casuista en la ley, no es una buena técnica legislativa, siempre se le va a escapar un caso y le van a decir que como usted contempló expresamente tales estos casos, aquel otro no lo contempló, entonces por eso no está. Yo creo que este es un supuesto de caso fortuito, claramente, la pandemia en sí, las medidas que toma el gobierno para enfrentar la pandemia también o son una consecuencia del caso fortuito o también forman parte del hecho del príncipe. Pero está ya previsto. Está previsto tanto para los contratos privados entre particulares como para el contrato público. La ley 8072 contempla el caso fortuito. Nada más que en el contrato público puede ser de dos tipos, ¿no es cierto? Como dijimos en la exposición, el que impide totalmente la continuación del contrato, por lo tanto lleva a la rescisión sin culpa, o el que simplemente lo hace más oneroso, y entonces lleva a la indemnización por parte de la administración. O a la rescisión, por razones de oportunidad, mérito, conveniencia por parte de la administración. Muy bien. Otra consulta, doctor. ¿El certificado de obra pública es un acto administrativo? Yo creo que sí. Yo creo que es un acto administrativo. Es un acto administrativo de constatación, porque el certificado normalmente incorpora la medición hecha, que constata que se realizó determinada cantidad de obra, de constatación y de valoración, porque entonces permite que esa cantidad de obra sea reflejada en valores, en una relación proporcional con el precio del contrato. El certificado es un acto administrativo que reconoce un crédito y como tal puede ser objeto de la cesión de créditos. Esta en principio es una cesión normal, regida por el Código Civil, pero nada implica que se legisle un régimen especial para la cesión de los certificados de obra pública, un régimen más ágil, directamente por vía bancaria. De hecho, en condiciones normales, los certificados siempre fueron descontables como si fuesen un título de valor en los bancos. Esto no sería exactamente el descuento, pero que tendría que tener una operatoria de este tipo
sencillo, bancaria, para permitir, porque el certificado le permite al contratista tener fondos para realizar la obra. Durante el plan de trabajo se va cumpliendo etapas de obra, pero entre el momento que invierte y el momento que recupera, pasan fácilmente 30 días o más. Si usted toma un término medio en un momento determinado, en una etapa determinada del plan de trabajo, pongamos en la etapa 1, toma usted el promedio, entonces dice, bueno, en la etapa 1 yo voy a gastar en total 100 pesos. Como he gastado 100 pesos desde el día 1 hasta el día 30, tomo el día 15 como promedio y digo que gasté 100 pesos el día 15. Viene la medición de obra. Después de la medición, la emisión del certificado. Después de la emisión del certificado, el tiempo para pagar el certificado. Supongamos que la administración no sea morosa, esa es una mala costumbre que tiene, pero entre ese día 15 que tomamos como promedio al día que me pagan, pueden pasar por ahí 40, 50 días o más. Ese es el costo financiero. Entonces, el contratista con ese certificado apenas emitido, y hay que tratar de que la emisión sea muy rápida, no tiene por qué tardar la emisión. Puede ser que entre medición y emisión de certificado no debería tardar más de una semana. Él va al banco y lo descuenta. El banco le cobra la tasa de descuento hasta la fecha de vencimiento del pago del certificado. Este es el costo financiero que tiene el contratista. Entonces, a él le permite el descuento de certificados tener siempre fondos. Y hace la cadena, sin perjuicio del anticipo que pudo haberle pagado la administración al inicio del contrato, que lo va descontando de los certificados, o los certificados de acopio también, de materiales. Exacto. Bueno, acá un doctor nos hace una opinión. En un contrato de ajuste alzado, pienso que lo fundamental es la exactitud del proyecto para poder definir las especificaciones técnicas particulares y brinde la garantía de que el cometido público pueda iniciar y finalizar según lo previsto, Sí. que es lo que ambas partes buscan alcanzar. Pero en momentos como el actual tiene que ser muy preciso y específico el proyecto para evitar ampliaciones por intervenciones, obras menores no contempladas. Ahora le hacen otra consulta. ¿Qué opina usted sobre una regulación tan escueta del contrato de obra pública en la ley de Salta, con tan solo 12 artículos? Bueno, lo que pasa es que muchísimas de las normas que están en la primera parte de la ley, ¿no es cierto?, la que regula el régimen general de contratos, las primeras partes de la ley, se aplican a la obra pública, así que no sé si es tan escueta. Por ahí la ley nacional creo que tiene no más de 60, no llega a 60 artículos. Por ahí está, si nosotros tomáramos la parte general y la aplicáramos a la obra pública, por ahí también, en vez de 14, tiene 50 artículos. No me parece escueta. Mucho es la regulación y además, acá lo importante también son los pliegos. Recordemos que normalmente hay un pliego general que puede ser, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, supóngase, o de la Dirección de Vialidad, y después está el pliego especial, y el pliego general y el pliego especial también forma parte del contrato. Son reglamentos generales que se convierten en contrato una vez hecha la adjudicación. Otra consulta, doctor. ¿Considera usted viable la inclusión de las cláusulas de previsión por futuras paritarias o acuerdos homologados de aumentos salariales en los pliegos de bases y condiciones particulares destinados a regir la contratación del servicio en el ámbito de la administración? Bueno, eso es un tema B de las variaciones de costos. Cuando yo tengo la convención colectiva de trabajo
y sé por esa convención colectiva que a lo largo del año en que yo voy a ejecutar, supóngase que la convención colectiva empieza el 1 de enero del 2021. Yo voy a hacer la O y obviamente rige hasta el 30 de diciembre, 31 de diciembre del 2021. Yo voy a hacer la obra durante el año 21, y esa convención prevé un aumento a mitad de año de tal porcentaje, como se hacía hasta ahora. Bueno, esa yo no puedo reclamarlo, yo la conozco, ese es un dato objetivo del momento de la oferta, incluso ese 50% que va a regir en una segunda etapa por la convención colectiva. Pero en un momento de hiperinflación, los aumentos salariales tratan de seguir a la inflación, aunque, como decía Perón, suben por la escalera, mientras que los precios suben por el ascensor, ¿no? Pero tratan de seguir a la inflación, así que tienen que entrar dentro del mismo régimen de variación de costos. Ok. Bueno, doctor, ya lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo suficiente, necesitan la plataforma, así que un gran placer haberlo escuchado y haberlo tenido en este día, y fue un honor realmente contar con sus palabras. Muchísimas gracias, y gracias a todos los participantes por haber prestado tanta atención y por el respeto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, felicidades. Gracias, hasta luego. Hasta luego.